La lluvia en ocasiones parece ser o un impedimento o una prueba de nuestra fe, ¿no? Y qué mejor mostrar que adoramos a Dios en todo tiempo. Y no es que a veces la lluvia no nos detenga, en ocasiones nos va a detener porque es difícil superar los obstáculos que esto representa, pero creo que la vida de fe siempre va a tener retos, siempre. Y es donde nuestra fe precisamente se desenvuelve, alcanza su nivel, su desarrollo, cuando creemos que en Dios podemos lograr las cosas que Él tiene posible para nosotros. Y nuestra fe nunca logrará crecer a menos que no sea puesta a prueba. Una fe cómoda nunca será una fe genuina. Una fe experimentando siempre condiciones saludables, tranquilas, de felicidad, de prosperidad, nunca será una fe confiable. La fe confiable es aquella que está siempre en continua actividad, crecimiento y desarrollo. Gracias Dios por eso. Y podemos decir entonces que el curso de nuestra vida siempre será demasiado demandante. Nuestro futuro está dependiendo de con quién caminamos y qué haremos para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. La vida siempre será un escenario donde decisiones o circunstancias nos van a confrontar. Lo que creemos va a determinar en acciones hacia dónde nos dirigimos. Esa es la realidad de la fe. Nuestras acciones revelan lo que creemos. Y eso es imprescindible. ¿Cómo elegir sabiamente con quién caminaremos el resto de nuestros días? Y no estoy hablando de matrimonio, ¿eh? Elegir con quién caminar es la mayor responsabilidad que nos compete. La vida tiene diferentes escenarios, diferentes caminos donde no conocemos las encrucijadas. Si le bajan un poquito al grave, por favor, gracias. No nos va a permitir la vida conocer más que el hoy, pero necesitamos quien conoce el mañana para caminar con ese mañana. Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros decidimos, como Jonás, caminar lejos de Dios, solo podemos tener dos opciones: nuestra aparente comodidad o un evidente conflicto el día de mañana. Pero caminar con Dios es la gran aventura de la vida. Y esa es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar, porque Él nunca nos va a fallar, nunca te va a abandonar, nunca estarás a solas, jamás estarás peleando las batallas solo. Dios, cuando promete estar contigo, lo hará incondicionalmente. Gracias Dios. Tú y yo podemos fallarle a cualquier persona a nuestro lado, porque somos vulnerables. Hoy podemos decir sí y mañana podemos decir siempre no. No importa cuánta fuerza de voluntad tú y yo tengamos, somos personas con capacidades limitadas. Y tarde o temprano podemos fallar, pero quien no tiene una falla es aquel que es el Todopoderoso. Gracias Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar en la vida? ¿Cómo es que podemos necesitar y reconocer que Dios es la única fuente en nuestra vida? ¿Cómo? Hay un hombre que poco se escribe en la Biblia acerca de él, se llama Enoc. Un hombre que escribe prácticamente en pocos versos, pero tiene una profundidad intensa donde podemos aprender qué hacer cuando las cosas no van bien, cuando nuestra vida y nuestro entorno es un conflicto enorme.
Mientras buscas en el libro de Génesis, capítulo 5, versos 21 en adelante, debo decirte que todo aquel que en el pasado y en el presente decidimos caminar con Dios, no estamos exentos de enfrentar adversidades o conflictos, pero puedo asegurarte que es la mejor, más grande y poderosa compañía que puedo tener hoy y el resto de mis días, porque es quien me sustenta, me fortalece, quien protege mi vida, quien hace posible que las cosas sucedan. Y mientras yo esté dentro de sus planes, seguiré con vida hasta cumplir todo lo que Dios tiene reservado para mí. Así que ponte de pie, por favor, y vamos a leer estos versos. Permíteme leer el 21, ustedes por favor el 22 y así sucesivamente hasta el 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Wow. Toma tu lugar, por favor. Wow. La vida de las personas pueden experimentar cambios a causa de diversidad de circunstancias que nos impactan. Ninguna persona tiene el seguro o la seguridad de decir mañana continuaré bajo las mismas circunstancias. Solo disponemos de hoy. Solo tenemos el presente. No hay un mañana. Pero encontramos como un hombre de 65 años, cuando nace su hijo, se da cuenta que necesita a Dios. Fíjate bien, este hombre no caminaba con Dios antes de, pero cuando su hijo nace, surge entonces un gran impacto dentro de él para darse cuenta cómo educar, qué hacer, cómo vivir de tal manera que su hijo pudiera tener el mejor ejemplo, las más profundas convicciones y sobre todo tener un encuentro con Dios. Enoc, después de tener a su hijo, es cuando entonces inicia su búsqueda para tener un encuentro con Dios. Algunas personas buscamos a Dios cuando las circunstancias no han estado bien. Mi suegra se convirtió cuando había escuchado el evangelio por una vecina, pero se convirtió cuando a su hijo por la noche sufre un paro cardíaco. Y cuando empieza todo el mundo a gritar ahí, ¿qué está pasando?, la vecina viene una vez más y comparte el mensaje glorioso del evangelio. Y es justo ahí donde mi suegra tiene un encuentro con Dios. Wow. Y eso se propagó a su familia. Algunas personas cuando entran en crisis financieras tratan por todos los medios posibles de encontrar la respuesta a sus necesidades, buscando cómo, de qué manera solventar y hacer frente a sus compromisos. Pero el desgaste emocional, físico, mental se convierte en un estrés impactante, con un desgaste enorme que los avejenta, los adelgaza y entran en crisis. Y es ahí donde algunos buscan a Dios y el Señor se convierte en su fortaleza, el sustento y su libertador. Las circunstancias externas tal vez no puedan cambiar, pero el gozo, la paz y la libertad que Dios brinda es totalmente distinto. Y eso es precisamente ¿cuándo iniciaste a caminar con Dios o qué esperamos para caminar con Dios? Caminar con Dios es una decisión personal.
Aun cuando las circunstancias puedan convertirse en un medio para conducirnos a Dios, que esa es la razón de los problemas. Dios permitirá circunstancias en la vida de nosotros o de los nuestros, no para mostrar un enojo, un conflicto, sino para que cada uno de ellos abra sus ojos, sea sensible y mire hacia los cielos y encuentre quién es Dios. A veces Dios enviará como a Enoc un hijo del cual dices, se nos fue. Pero un hijo no es un accidente, aun cuando no lo planearon aparentemente, y mientras no cierren la fábrica todo es posible. Nadie dijo nada. Y esto sucede. Dios permite momentos, ya sea de gozo, de alegría, trascendentes, o tiempos difíciles, con el propósito de atraernos a sus brazos de amor. Nadie absolutamente tiene la capacidad para enfrentar esta vida, a menos que no lo haga con la compañía ideal, perfecta, idónea, que es nuestro Dios. Wow. Así que Enoc inició su vida a los 65 años a caminar con Dios. Él empezó a descubrir quién es Dios. No tenía nada escrito como tú y yo, no tenía la Biblia. Esta era una relación personal donde apenas estarían escribiendo los primeros capítulos de la Biblia. Y esto sería un descubrimiento de día a día. Es como levantarse cada mañana y decir, gracias Dios por el nuevo mañana que me has dado, por la oportunidad que tengo de vida, salud, libertad, contemplar tus maravillas y decir, gracias Dios porque eres bueno y maravilloso. Pero permíteme decir, Enoc no se conformó con solo un breve chispazo de luz. Él se mantuvo aprendiendo en su relación con Dios durante 300 largos años, aprendiendo a conocer quién es Dios. ¡Wow! Y no fue suficiente, permíteme decir, porque ni aun si tú y yo viviéramos 300 años sobre la faz de la tierra, tendríamos el suficiente conocimiento para conocer quién realmente es Dios. Porque eso es una revelación progresiva. Es decir, va incrementándose día con día en la medida de nuestra relación con Dios. Por eso tú y yo tenemos una gran ventaja. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a revelarnos todas las cosas. Y a menos que no aprendamos, Dios no nos puede dar más de lo que podemos soportar. ¿Recuerdas ese pasaje? Y siempre lo usamos para las tentaciones, pero esa es una limitante que nosotros colocamos. Porque si no deseamos conocer más de Dios, no puede forzarnos a darnos más de lo que esperamos. Así que Enoc es una evidencia contundente de cómo un genuino creyente no se conforma con el ABC de la vida cristiana. No se conforma con saber solo quién es Dios, sino inicia una senda donde la relación con Dios empieza a adquirir fortaleza, donde Dios revela sus secretos. Tú y yo tenemos esa libertad como lo hizo Enoc. ¿Cómo es que Dios puede revelarnos sus caminos? ¿Será que necesitamos hacer sacrificios? ¿Será que necesitamos irnos a un monasterio, encerrarnos y escuchar una luz? No. Permíteme decirte, la relación con Dios, tu comunión con Dios, es el medio el cual Dios podrá hacer claridad o hacernos comprender con mayor claridad sus caminos, revelarnos su naturaleza, mostrarnos los planes que tiene en lo individual para ti como para mí. Aun cuando somos una familia, Dios nos trata individualmente. Tú tienes un propósito específico en los planes de Dios, algo único que Dios ha determinado, pero ¿cómo descubrirlo? Sin relación no hay revelación.
Voy a repetirte, sin relación con Dios no hay revelación. ¿Cómo descubrimos cuando caminamos con alguien? ¿Virtualmente? ¿Cómo escucharemos un pastor? ¿Por una pantalla virtual? ¿Cómo conoceremos la vida de un pastor? Pregunto. Yo nunca tendría un pastor virtual, permíteme puntualizar y subrayar. Nunca tendría yo un pastor virtual. Nunca. ¿Cómo conocemos a alguien? En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, tenemos una de las grandes revelaciones de cómo caminar, qué hacer con Dios. Fíjate, esto es importantísimo, porque aun cuando este texto a veces lo utilizamos para las bodas, el texto realmente implica primeramente nuestra comunión con Dios. ¿Qué dice? ¿Caminarán aún sin estar de acuerdo? ¿Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Esto quiere decir entonces que para entrar en una relación con alguien y comunión con alguien es necesario tener tiempo, pasar momentos de relación, de comunión, para determinar quién dirige, hacia dónde y cómo hacerlo. Habla de un presente, habla de un futuro, y esto habla de un destino eterno. Si nosotros estamos de acuerdo con Dios, entonces estamos en la línea de la bendición. Si nosotros decidimos hacerlo como Enoc, caminar con Dios. Y permíteme agregar, a veces creemos que caminar con Dios es simplemente decir, sí Señor, yo creo. Caminar con Dios es un compromiso. Y esa palabra parece desvanecerse el día de hoy. A veces ya ni sabemos cómo deletrearla. Ya para la palabra compromiso ya es nada. Pero la palabra compromiso significa empeñar no solo tu palabra, sino tu presente y las consecuencias que emanen de tus decisiones. Wow. Así que caminaremos con Dios. Dios tiene todo cuanto necesitamos. No es a nuestra manera. Cuando decidimos caminar con Dios es hacerlo a su manera. Y Él no es un Dios impositivo, Él no es un Dios dictatorial. Tú y yo conocemos que Dios es amor. Y su voluntad es santa, agradable, perfecta. Cuando empezamos a conocer a Dios nos damos cuenta entonces cuánto tiempo perdimos por no estar con Él. Cuánto tiempo desperdiciamos. Cuánto esfuerzo, cuántos recursos, cuánto de nuestra vida dejamos atrás simplemente por no conocer a aquel que tiene sus brazos extendidos de amor para llevarnos de la derrota a la victoria, de la tristeza a la alegría, para llevarnos de la condenación a la salvación. Wow. Dios puede ser, si nosotros nos apegamos a Él, nuestro guía, nuestro libertador, nuestro Dios, y con Él estaremos por una eternidad. ¿Cómo desarrollar eso? Es la pregunta. ¿Cómo hizo Enoc? ¿Qué hizo Enoc? Porque nosotros tenemos un entorno difícil, complejo, problemático, una sociedad cada día con mayor progreso en el ámbito inmoral, que hace unos días acaban de celebrar el mes o el día del orgullo, con todo respeto para las personas, pero que de orgullo no tiene nada, es una aberración delante de Dios. Pero te reitero, debemos respetar a toda persona por quien es. Que no estemos de acuerdo es distinto, pero necesitamos respetar a cada persona por sus decisiones, porque ellos van a ser responsables de su vida, de su conducta delante de Dios. No somos jueces. Dios no nos ha colocado para ser jueces, nos ha colocado para compartir la verdad
y mantener la verdad por encima de cualquier otra condición. Eso es importante. Pero si tú y yo dijésemos, tenemos un entorno crítico, difícil que hacer, permíteme agregar, los días de Enoc se caracterizaron por un alto grado de violencia. Escúchame bien. Los días de Enoc estaban revestidos con un alto grado de una degradación moral intensa. No es algo nuevo. Cada creyente tiene un ámbito social que enfrentar. ¿Qué hacer ante su entorno? Y Enoc aprendió a vivir de una manera distinta a como el resto de sus contemporáneos lo hacían. Empezó a haber un cambio radical, un distanciamiento en la vida de Enoc como resultado de caminar con Dios. Fíjate bien. Dios no impone una condición de decir, si vas a caminar conmigo, no te juntes con este. No, Dios en su nueva naturaleza para ti y para mí genera el querer como el hacer y produce una nueva mentalidad de nosotros. En otras palabras, cuando caminamos con Dios, el orden de prioridades cambia. No podemos caminar con Dios con la antigua naturaleza ni con las mismas prioridades. Cuando iniciamos nuestro caminar con Dios hay un cambio radical de prioridades. Y eso es a causa de nuestra comunión con Dios. Nuestra mente, como escuchábamos el domingo anterior, necesita alinearse con la mente de Dios. Y nuestros pensamientos deben tener un cambio radical de 180 grados. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos son de bien, de bendición, de paz, de libertad. Pero ¿cómo los vamos a obtener si no tenemos comunión con Dios? Ahora, si tú preguntas a qué me refiero con comunión, es permanecer un momento a solas con Dios. Es tener tu tiempo con Dios. Yo sé que los que estamos casados oramos juntos, sí, pero hay momentos y es necesario orar a solas. Dios va a hablarte a ti en lo individual, en lo íntimo. Ahí donde tal vez 2 minutos con Dios puede representar el cambio radical para el resto de tu día. Ya nos levantamos y ponemos el café, salimos y vámonos, corre, ay Señor, ahí nos vemos. Si ese es tu problema, levántate 5 minutos antes. Toma 2 minutos para agradecer a Dios por el día y empieza a decirle, Señor, quiero conocerte más. ¿Qué debo hacer? Muéstrame el camino. Ayúdame para amarte más de lo que hoy lo hago. Y te aseguro que 2 minutos para iniciar tu día pueden ser el principio de una gran bendición que Dios tiene reservado para ti. No podemos caminar con alguien que no conocemos. Si aparentemente caminando con alguien que lo conocemos por años, tenemos problemas, ¿no es verdad? Bueno, nomás yo pues. Qué callados, dicen que el que calla confirma. Bueno, algunos como vienen con alguien no pueden decir que sí. Pero es cierto. ¿Cómo podremos lograr conocer a alguien con mayor intensidad? Conviviendo con esa persona. Aprendiendo quién es, cómo es, sus gustos, sus inclinaciones, sus enojos, sus iras, porque si las tienen, aunque digan que no, angelitos. Todo mundo se enoja, dice la Biblia. No creo que tú seas la excepción. No creo que tú seas la excepción. Aunque digas, ay, ¿cómo crees, mi amor? Claro que sí. Todo mundo nos enojamos, ¿verdad que sí? Bueno, nomás unas 3 me dijeron allá que sí. Eso es lo que estamos hablando. Dios espera que le conozcamos como es Él, no como alguien nos ha dicho que es.
Ese es el punto de Enoc. No es como a veces nosotros tenemos una idea, como decía Job, de oídas te había escuchado. Dios quiere que tú y yo tengamos tiempo con Él, porque entonces Él se hará realidad a tu vida. Te mostrará la grandeza de su amor, la profundidad de su pasión por ti y aún la bendición que ha determinado para tu propia vida. Qué interesante. Así que cuando empezamos a caminar con Dios, también inicia un cambio de asociación de personas. Wow. No podemos mezclar el vino nuevo con odres viejos. Lo nuevo con lo nuevo. ¿Te das cuenta? Y no es que renunciemos a las antiguas asociaciones, es aprender a convivir en el nuevo ámbito de la vida cristiana, qué hacer y cómo hacerlo. Y compartir con aquellos que son nuestros amigos y familiares y decirles, he encontrado al Señor. Mi vida tiene un cambio porque Dios está conmigo y estoy aprendiendo a caminar con Dios cada día. Esto es vital. Un cambio de caminar con personas nos hace cambiar de atmósfera, cambiar de ambiente, cambiar de relaciones. Enoc, 300 largos años. Yo a veces me imagino que cómo sería. ¿Cómo es que Dios cada mañana le diría, Enoc, ya llegué? O simplemente Enoc diciendo, Señor, aquí estoy. Pero sí puedo imaginarme que ellos caminaban, que ellos tenían una relación muy profunda. Y allí es donde Dios revelaba a Enoc quién es Dios, sus planes, su majestad, su grandeza. Tú y yo tenemos un libro ya previamente descrito por Dios para que aprendamos más de Él. Pero la Biblia es insustituible. Pero permíteme decirte algo, nuestra relación con Dios, nada la puede sustituir. Nuestra fe no puede crecer a menos que no tengamos una relación con Dios. Y tú tienes, al igual que yo, la oportunidad de hacerlo. No hay límites, no hay ninguna limitante. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Fíjate. Nosotros necesitamos dar el primer paso porque Dios ya dio toda la iniciativa desde el principio. Y si damos el primer paso, Él dará el resto para hacernos esas personas que caminemos con Él. Así que empezar a caminar con Dios nos debe llevar a una relación más profunda. Leer su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Yo no podría caminar con mi esposa si no conociera quién es. Las apariencias, ¿qué dicen? Necesitamos cada día conocer a quien Él es, el eterno presente. Él nunca nos va a fallar. Él nunca va a decirte algo sin ser lo correcto. Caminar con Dios es asegurar nuestro presente y llegar a un destino eterno seguro. No estaremos exentos de enfrentar problemas, necesito subrayarlo, porque en ocasiones decimos, bueno, ya soy hijo de Dios, ya tengo el poder, ya tengo todo a mi alcance. No, el Señor prometió estar con nosotros en los días difíciles como en los días de gloria. El Señor nunca prometió que nuestro caminar estaría exento de tribulación, pero lo que sí prometió es que cuando estuviéramos en medio de la tribulación, Él estaría con nosotros. Esa es la gran diferencia. Y tenemos un conflicto de verdad. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Dios, hay algo que tú y yo necesitamos aprender. La fe es imprescindible.
Hebreos 11:5 nos da un destello de Enoc. Fíjate bien. Dice Hebreos, o el escritor de Hebreos, hablando de Enoc. Ahí sí lo tienes, aquí lo vas a tener. Por la fe, Enoc fue trasladado, pero hay una palabra muy importante: agradó a Dios. Ese es el secreto de la vida de éxito en Dios. La fe hará posible creer en Dios y creerle a Dios. Fíjate bien. La fe hará posible creer en Dios y creerle a Dios, de tal manera que esa fe se va a trasladar en un cambio de conducta, de estilo de vida, de acciones, y empezaremos a vivir para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Caminar con Dios es vivir para amarle, vivir para agradarle, vivir para hacerle saber que Él es lo más importante en nuestra vida. Ya no viviremos para nosotros, ya no seremos el centro de nuestro mundo. Ahora el Señor será el centro del universo de nuestra vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué cambio? Caminar con Dios entonces es aprender a amarle, pero vivir para agradarle. Agradarle. Y agradarle no es una imposición, es una decisión. Yo en mi vida personal tengo 3 principios para mí en lo individual, que hace años los consolidé y pude decir: Señor, esto es lo que quiero hacer para ti. Y la primera fue decirle: Señor, yo quiero vivir para amarte, entregarte mi presente y mi mañana, vivir por ti, vivir para ti. La segunda: quiero vivir para adorarte, Señor, que mi canto, mis recursos, mi tiempo solo sea para honrar y exaltar tu nombre. Y la tercera, porque yo puse 3 A's, una tercia de A's: vivir para agradarte, vivir para darte lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi presente, vivir para honrar tu nombre, Señor, para que mi prioridad sea darte a ti todo lo que soy y tomar tus prioridades y hacerlas mías. Esto es algo que yo hice, y no digo que tú lo hagas, simplemente te expreso cómo es vivir para agradarle. ¿Cómo agradar a Dios? Él no espera que tú y yo lo halaguemos, porque Él no espera halagos. Él espera una vida rendida, una fe clara, transparente, concisa, porque una fe emana de hechos, y los hechos están escritos en su palabra. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de un futuro que se hará realidad en un presente. Vivir para agradar a Dios. Enoc vivió 300 largos años agradando a Dios. ¡Wow! Me impacta. Yo le decía a mi esposa: 365 años vivió Enoc. Y para mí fue como un impacto para decir: 365 días del año, sábado y domingo, tiempo de descanso o de recreación, tiempo de trabajo o conflictos, vivir para Dios cada día. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Enoc no solamente alcanzó el grado de comunión con Dios que le agradaba a Dios, porque Dios, al legarnos esto, fue porque le agradó a Dios, por eso quedó plasmado. Pero permíteme agregar algo, porque el tiempo nos gana. Cuando agradamos a Dios, estamos entrando en la fase de la bendición de Dios. La bendición de Dios. No tenemos el tiempo para hablar de qué le sucedió a Enoc, cómo, qué pasó. Pero sí puedo decirte que Enoc
vivió para complacer a Dios. Cuando tú amas a alguien, vives con propósitos específicos, con prioridades definidas. Pero ese orden de prioridades solo puede ser alterado cuando Dios tiene el único lugar. Lo demás puede cambiar, pero la prioridad en la vida de un creyente es Dios. Es Dios. Y caminar con Dios en ocasiones no va a ser el tiempo más grato. Habrá decisiones que tomar, habrá condiciones por enfrentar, pero caminar con Dios determinará la firmeza de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestros principios. La fe entonces no debe ser algo movible, deberá ser algo firme, consolidado, profundo, porque es lo que nos va a sostener. Fe en Dios propiciará caminar con Él y vivir para agradarle. Recuerda, la fe es creer en Dios y creerle a Dios. Si lo hacemos, estamos viviendo en ese punto. Pero algo más hizo Enoc, porque ya el tiempo me ganó. ¿Crees que Enoc se guardó su testimonio para él solo? ¿Crees que él fue la flor de un jardín como aquí, que donde nadie la vería? Si tú lees el libro de Judas, versos 14 y 15, vas a encontrar que él fue un hombre de fe, un hombre que compartió su testimonio, un hombre que en todo lugar proclamó quién era su Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta? Ese es el caminar con Dios. No podemos callar lo que somos. No deberíamos silenciar nuestros labios cuando tenemos la riqueza más grande que el mundo necesita recibir. Enoc aún fue un hombre con un don profético para decir que el Señor regresaría con millones y millones. Caminar con Dios implicará también a otros compartirles de su amor. Porque a veces nos dicen, oye, qué buena persona eres. Ah, es que así me educaron, mis papás me dieron buena cultura. Y empezamos a abrocharnos el traje pensando que es lo que hoy somos, cuando necesitamos decir todo lo bueno que hay en mí, todas las cosas que en mí pueden ser sobresalientes, es el resultado de mi caminar con Dios, de que Dios es mi Señor y Salvador. Todo lo bueno que ves lo he recibido de Él. Qué tremendo. Un texto, Filipenses 2:15, para concluir. Me agrada Enoc, un hombre con un alto grado de comunión con Dios. No se conformó con conocer algo de Dios. Él invirtió 300 largos años día tras día para obtener una revelación progresiva, es decir, un mayor conocimiento cada vez más amplio, profundo, y en su relación con Dios, de tal manera que era compañía con Dios. Hablamos de el amigo de Dios, Abraham, pero no hablábamos de Enoc. ¿Qué dice aquí? Para que nosotros los cristianos seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación como la vivió Enoc. ¿Y cuál es el propósito de caminar con Dios? Ser una luz que a otros pueda alcanzar. No somos perfectos, pero somos el medio que Dios puede utilizar para traer a otros a sus brazos de amor, a su perdón. Somos tú y yo el canal que Dios requiere utilizar para propiciar a las personas conocerle. Caminar con Dios es precioso, pero compartir a otros de ese amor divino es el regalo más grande que tú puedes compartir con alguien. Caminar con Dios es mi decisión. Vivir para Dios es mi decisión. Honrar a Dios es mi decisión. Vivir para agradar a Dios es mi decisión. Y cuando digo agradar a Dios, no es estar el domingo aquí, es en tu mundo,
en la esfera donde te desenvuelves, en tus relaciones sociales, en tu ámbito de comunión con las personas. Es ahí donde, cuando estamos a solas, ¿qué hacemos o qué no hacemos? Agradar a Dios es abstenerse aún de algunas cosas que pueden ser legítimas, pero no son compatibles. Agradar a Dios es vivir para honrarle y agradarle. Y este es el día. ¿Caminaremos con Dios o continuaremos caminando como hasta hoy lo hemos hecho? Si caminas con Dios, hay un seguro para ese futuro. Enoc tuvo la gran ventaja, como Elías. Un aspecto que no puedo entrar en eso, pero es un aspecto para todo creyente. De todo se dijo, incluyendo de Abraham, y vivió y murió. Pero de Enoc ni de Elías pudieron decir la misma frase, porque Dios no está supeditado a las reglas físicas de este mundo. Dios tiene el control de todas las cosas. Y esa era una antesala de lo que un buen día acontecerá, del rapto, de aquel glorioso día, cuando el Señor, a quienes estén vivos, y espero que seamos nosotros, nos ocurra lo mismo que Enoc. Un cambio radical entre el cielo y la tierra, una transformación completa para dar lugar de lo corrupto a lo incorruptible, de lo pecador a la santidad, de lo temporal a la eternidad. Ese fue el más grande regalo que Dios pudo darle a Enoc. Y fue el día cuando le dijo: Enoc, ya hemos caminado lejos de tu casa, está más cerca la mía, vámonos allá. Gloria a Dios. Yo espero que un buen día el Señor me diga lo mismo: ya has caminado mucho tiempo ahí, vamos a casa, es tiempo de estar conmigo. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Cuál es tu expectativa? Yo tengo muy presente ese día, cuando el Señor me diga: Rolando, ha llegado el momento, ¿estás listo? Y poderle decir: Señor, como Pedro, tú lo sabes todo, pero si es el día, por la eternidad. Gracias, Dios. Cierra tus ojos por un instante. Tal vez tú y yo no hemos hecho el compromiso como Enoc de ir avanzando en conocer a Dios de esa manera. Pero hoy es un buen día para decir: Señor, ayúdame a ordenar mis prioridades, a mantener muy claro quién eres tú, Señor. Te necesito. Y cuánto anhelo vivir como Enoc para conocerte mejor cada día, para adquirir un conocimiento más profundo, pero también para escuchar tu voz, para recibir instrucciones de qué debo hacer cada día, Señor, de cómo enfrentar los retos, cómo superar las circunstancias. Y si tú estás conmigo, Señor, tu compañía será suficiente para continuar adelante, porque nunca a solas estaré, porque nunca a solas enfrentaré los retos ni circunstancias, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. Ayúdame a caminar cada día como el papá toma la mano de su pequeño, y si fuera posible, Señor, toma mi mano para caminar contigo cada día, Señor, porque quiero ponerme de acuerdo contigo hoy públicamente y decir que aun cuando no entiendo el presente,
cuando mis circunstancias son oscuras, críticas, difíciles, cuando he orado, cuando he buscado tu rostro y aún no ha habido cambios, quiero decirte públicamente que estoy de acuerdo contigo, Señor, que continuaré caminando y por fe creeré que en su tiempo y su momento la luz brillará, la palabra declararás y la libertad vendrá, el milagro sucederá, Señor. Sé que tú lo harás porque no eres hombre para mentir. Y en esta hora, Señor, quiero decirte que con la ayuda de tu Santo y Divino Espíritu, esa es mi mayor necesidad. Cada día vivir contigo y vivir para agradarte, Señor. Ayúdanos para cambiar y sobre todo para que tu presencia con nosotros nos fortalezca, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.